Aviso brevemente. Todos los derechos a sus respectivos autores, yo solo ando subiendo cosas que me parecen chidas, si al autor no le es de agrado me avisa y lo bajo. Gracias y disfruten. Hemos llegado, T-22. El T-19 se detuvo al final del sector de extracción, frente a una puerta blindada reforzada. Introdujo una compleja secuencia alfanumérica en la terminal con precisión mecánica. Silbido. Las puertas se abrieron y Nathan entró. Inmediatamente se encontró con una escena impactante. La habitación estaba llena de cientos de sacos translúcidos y palpitantes, incubadoras de protoformas, suspendidos de estanterías industriales escalonadas. A través de las finas y aceitosas membranas, Nathan pudo ver formas oscuras y dentadas que se movían en su interior. Eran diminutos decepticons subdesarrollados, apenas más grandes que la cabeza de un buscador común, con las extremidades temblando en una sopa de energón rico en nutrientes. Las otras 5 unidades del lote de la serie T, de la T-20 a la T-25, ya estaban allí. Se movían entre los bastidores con aparente indiferencia, inyectando fluidos en las membranas. Apenas le dedicaron a Nathan una breve y fugaz mirada. Para ellas, la T-22 era simplemente la unidad afortunada que había sido retenida en el laboratorio para su calibración técnica. Esta es la bóveda de incubación, explicó T-19, señalando las filas de sacos que se balanceaban. Es el sector más crítico de la fortaleza. Lord Starscream nos ha designado como los principales encargados. Estas unidades requieren ciclos de alimentación constantes antes de que puedan someterse a un endurecimiento estructural completo. Protoformas. Criaderos. Nathan observó a los monstruos en desarrollo. Reconoció el proceso. Era exactamente como The Fallen había producido en masa su ejército en la nave espacial abandonada en las películas. La visión de esos sacos viscosos y temblorosos era un sombrío recordatorio de que los Decepticons no solo construían máquinas, las cultivaban. Estas unidades se crearon inyectando nuestras plantillas genéticas en prototipos recuperados, añadió T-19, mientras su vocalizador vibraba con un rastro de orgullo. Nathan notó que T-19 usó la palabra nuestro. Como Nathan había estado atrapado en el laboratorio, había evitado el proceso de donación. Sintió un gran alivio. La idea de docenas de Nathans en miniatura saliendo de esos sacos era un horror psicológico para el que no estaba preparado. Prefería la idea de que cada hoja de un árbol fuera única. No necesitaba un bosque de clones. Utiliza esto para el ciclo de alimentación. Si la ingesta cae por debajo del umbral, las protoformas sufren una degradación estructural catastrófica, dijo T-19, entregándole a Nathan un inyector de energía de color azul. Genial, pensó Nathan, tomando la herramienta. Pasé de ser una rata de laboratorio a una especie de asistente de guardería con honores. Sabía que la realidad cinematográfica era una farsa. La guerra no era solo explosiones y duelos heroicos. Para un soldado raso de rango medio, la rutina diaria consistía en tareas de logística, mantenimiento y recados para los oficiales de alto rango. Si te llamaban al frente, generalmente significaba que te usaban como distracción. Más allá de los muros metálicos del búnker, en lo profundo de los escarpados barrancos del desierto de la Gran Cuenca, una sección del suelo del cañón tembló. Una pared rocosa camuflada se deslizó hacia atrás, revelando la brillante entrada de la fortaleza. Starscream salió al abrasador sol de Nevada, entrecerrando los ojos ante el resplandor. Las unidades de la serie T se encargarán de la incubadora, murmuró para sí mismo, mientras sus propulsores se precalentaban con un agudo zumbido. Una vez que los clones se hayan endurecido, tendré la cantidad suficiente para asegurar la presa. Hasta entonces, tengo que encontrar una matriz. Con un estruendo atronador que resonó en las paredes del cañón, el comandante aéreo se transformó y se lanzó hacia el horizonte, dejando tras de sí una estela de aire ionizado. 2 días después, dentro de la bóveda. Plaf. Nathan observó cómo se rompía uno de los sacos de su estante asignado. La membrana aceitosa se rasgó y una masa informe y temblorosa de aleación y cables se derramó en el suelo. Luchó un instante, sus lentes emitiendo un tenue destello rosa moribundo, antes de quedar en silencio. Nathan señaló otro fallo. Sus sensores registraron la expiración. Había pasado 48 horas observando las fallas estructurales del lote. Se preguntaba por qué sus propias designaciones comenzaban en T-18. Cada vez era más evidente. Lo más probable era que los T-1 a T-17 hubieran terminado convertidos en charcos en ese mismo piso. Su activación exitosa era una cuestión de anomalía estadística, no una garantía. Echó un vistazo a los otros 6 drones.
Seguía buscando la unidad saboteada que había mencionado Scalpel, la que tenía voluntad propia. Pero todos eran estatuas de obediencia perfecta, alimentando los sacos con una eficiencia rítmica y mecánica. Si hay otra unidad despierta aquí dentro, seguro que lo disimulan mejor que yo, reflexionó Nathan. Volvió a centrar su atención en un prototipo averiado. El saco tenía una fuga y la presión interna disminuía. La criatura en su interior se agitaba violentamente, pero sus movimientos eran erráticos, lo que provocaba daños adicionales en sus estructuras en desarrollo. Según T-19, Starscream había explicado que los fallos se debían a un conflicto genético. Los prototipos eran de segunda mano, rescatados de un transporte Autobot de hacía eones. Forzar plantillas de Decepticon en hardware con código Autobot provocó un rechazo sistemático. Nathan recogió el prototipo muerto, con movimientos fríos y ensayados. Estaba empezando a aprender el estilo de Decepticon. La vida valía poco, los recursos lo eran todo, y lo único que importaba era llegar al punto en que ya no tuviera que recibir órdenes de un buscador o un doctor. Sigue creciendo, pensó Nathan, mirando las incubadoras que aún sobrevivían. Crece rápido. Necesito el caos de un ejército completo si quiero atacar la presa o ver. Los prototipos recuperados constituían una base defectuosa. Era muy probable que ya hubieran sido marcados con genes Autobot hacía eones, para luego abandonar el proceso de incubación. Forzar la inserción de una plantilla de Decepticon en una secuencia preexistente codificada por Autobot generó un conflicto interno volátil. La teoría es sólida, pero el hardware no es fiable, concluyó Nathan. Cada vez le impresionaba más la capacidad analítica de su propio módulo cerebral. Sus sensores ópticos habían escaneado la estructura de la incubadora, lo que permitió a su núcleo de procesamiento reconstruir la síntesis biomecánica subyacente a los sacos de incubación. Sin embargo, conocer la física era una cosa, replicarla, otra muy distinta. Sin prototipos básicos, era un técnico sin herramientas. Me pregunto si las naves abandonadas escondidas por todo el planeta tendrán cápsulas de éxtasis de sobra, reflexionó, arrojando los restos de una unidad averiada al contenedor de chatarra. Incluso en el fracaso, las aleaciones eran demasiado valiosas para desecharlas. Silbido. Las puertas de la bóveda se abrieron. La expresión curiosa de Nathan se transformó instantáneamente en una máscara de sumisión vacía. Lord Starscream. El comandante aéreo entró con paso firme, agitando las alas con impaciencia. Dirigió un gruñido desdeñoso a las unidades de la serie T antes de inspeccionar las estanterías escalonadas. Informe sobre las unidades viables, ladró Starscream. T-19 dio un paso al frente, sus servomotores vibrando de tensión. Informo, Lord Starscream. En mi sector, 6 incubadoras permanecen estructuralmente estables. Uno a uno, los demás fueron reportando sus cifras. Nathan hizo lo mismo. Al final del recuento, solo quedaban 28 sacos del lote original. Una tasa de mortalidad superior al 50%. 28 unidades supervivientes. La máscara de Starscream seguía siendo una máscara indescifrable de aleación fría. Suficiente. Han cumplido con los parámetros esperados. Nathan calculó las cifras. 28 drones más los 7 de ellos. 4 drones por sargento. Era una jerarquía austera y brutal. El proceso de endurecimiento concluirá en un ciclo solar, ordenó Starscream, con sus ópticas brillando con un peligroso resplandor rojo. Exijo la máxima vigilancia. No toleraré más fallos estructurales. Asegure la supervivencia del lote restante. Como usted ordene. Respondieron las unidades al unísono. Nathan no preguntó cómo se suponía que iban a garantizar la supervivencia sin inyectores nuevos ni baños de nutrientes estabilizados. En las filas de Decepticon, la falta de éxito se interpretaba simplemente como falta de esfuerzo. 24 horas después. El centro de despliegue de tránsito. Era una sala cavernosa y vacía, diseñada para operaciones de preparación. Sus paredes plateadas y pulidas reflejaban la luz fría e intensa de los paneles del techo. A diferencia del resto de la base, este sector carecía de equipos de investigación o drones logísticos. Cumplía una única función. Servía de esclusa entre la fortaleza y el fondo del Gran Cañón de Kernas. Nathan se apoyó contra la pared del fondo, adoptando una postura de espera despreocupada. A su lado estaban los otros 6 sargentos de la serie T, y frente a ellos se encontraba su nuevo mando. 28 Decepticons de clase básica recién nacidos. La eclosión había sido un proceso violento e industrial.
A diferencia del nacimiento orgánico, donde el bebé es pequeño, un clon cybertroniano experimenta una expansión final y rápida en el momento en que se rompe el saco. Los prototipos de 1,20 m de altura se habían convertido en monstruos de 4 metros en cuestión de segundos, y sus placas de armadura se ajustaban con un chasquido similar al de una trampa que se cierra. ¡Bam! ¿Quién hizo eso? Revela tu identidad. Ah. ¿Acabas de lanzar un casquillo de bala desechado contra mis sensores craneales? No fui yo. ¡Ay! Un clamor repentino estalló en el centro del salón. Dos de los nuevos clones se habían enzarzado en una caótica pelea, balanceando sus pesadas extremidades con violencia descoordinada. Miren esto. Se burló uno de los drones cercanos. Un espectáculo. Tenemos a dos idiotas peleando por el dominio antes incluso de que se les haya asentado el lubricante. Arráncale la cabeza. Gritó otro, mientras los drones circundantes formaban un círculo y emitían señales de aliento agresivo. A por la óptica. Arráncale el brazo. Nathan observaba con un interés distante y clínico. Estos clones no habían sido programados con los sofisticados chips lógicos que Scalpel había implantado en la serie T. Sus personalidades eran crudas, producto de los agresivos patrones genéticos de sus creadores. Eran una dosis concentrada de la malicia Decepticon. Son versiones en miniatura del T-19 y los demás, señaló Nathan. Como no tenía la prosopagnosia propia de los humanos, las sutiles diferencias en el diseño de sus chasis eran obvias para él, pero para cualquier otra persona, eran una pared de acero idéntica y amenazante. No hizo nada para detenerlos. La fricción interna era una tradición Decepticon. Mientras no desplegaran armas ni quemaran las paredes del hangar, a Starscream no le importaría. T-22. Nathan desvió la mirada al ver una silueta alta que se acercaba. Era T-24. ¿Te preocupa algo, T-24? Preguntó Nathan, con una voz suave y de baja frecuencia. Solo estoy observando, respondió T-24, de pie junto a Nathan mientras veían cómo los dos drones caían por el suelo. ¿Tienes algún dato sobre la próxima directiva del comandante? ¿Por qué nos ha reunido en la salida principal? Nathan lanzó una breve mirada de reojo. Intentando recabar información mientras todos están distraídos. La intención del comandante es suya, respondió Nathan con neutralidad. Soy un soldado, no un estratega. ¿Sugieres que no te han informado sobre la siguiente fase? Los ojos de T-24 parpadearon con un atisbo de sorpresa. Pensé que podrías haber recibido un paquete prioritario, dado el tiempo que has pasado en el laboratorio. Nathan volvió la vista al combate. Cuidado. Este busca una anomalía. Si existe un paquete, aún no ha llegado a mi autobús, dijo Nathan, con la mirada perdida. Esperamos al comandante. Ese es el único plan que importa. Tras el endurecimiento final de los clones en la bóveda de incubación, Starscream había ordenado a los 7 sargentos de la serie T que desplegaran las nuevas unidades en el centro de despliegue de tránsito. Llevaban horas esperando. Los cibertronianos poseían una paciencia inmensa al cazar o calcular trayectorias, pero permanecer inactivos en un pasillo metálico y estéril era otra historia. Incluso las unidades de la serie T comenzaban a sufrir retrasos lógicos debido a la inactividad. Esa era la razón principal por la que los dos clones habían iniciado su pelea anterior. La chispa Decepticon, o, en este caso, el núcleo sintético, era algo volátil que requería interacción constante. T-22, ¿cuál calculas que será nuestro primer despliegue? T-24 llevaba un tiempo intentando establecer un enlace de datos con Nathan. Al ver que los ópticos de Nathan estaban atenuados en estado de espera pasiva, T-24 comenzó a repasar sus propias proyecciones. ¿Comenzaremos la búsqueda a gran escala del Ormegatron? ¿O se nos encomendará la tarea de asegurar el Spark? Nathan emitió un breve pulso de baja frecuencia. Datos insuficientes. Esperamos. Mientras esté lejos de este búnker, pensó Nathan. Estaba harto de las paredes blanco-plateadas. Necesitaba estar en la superficie, donde pudiera trazar la ruta a la presa o ver sin estar vigilado por la seguridad de la base. Es extraño, continuó T-24, mientras su vocalizador emitía un leve zumbido de estática melancólica. Fuimos forjados aquí, activados en la oscuridad. Nunca hemos sentido la atmósfera de este planeta, ni hemos visto Cybertron. Me pregunto si nuestro código principal reconocerá alguna vez nuestro hogar original. Nathan miró al sargento. Sintió un atisbo de empatía. Para T-24, Cybertron era un paraíso mítico, una nación perdida.
Para Nathan, era un cementerio en ruinas sacado de una película que había visto una vez. No compartía ese sentimiento de patria, pero comprendía la angustia existencial de ser un soldado novato en una guerra agonizante. Nathan se dio cuenta de que ni siquiera éramos bebés para los estándares cybertronianos. Éramos solo hardware con una semana de funcionamiento. También comprendió que, durante las últimas 168 horas, no había dormido. Había funcionado a pleno rendimiento sin un solo ciclo de éxtasis. Era el sueño industrial definitivo. Un trabajador que nunca se cansaba, una mente que nunca divagaba. Quiero encontrar a los Autobots, T-22. Si detectas su señal localizada, debes transmitir primero las coordenadas a mi autobús. Los ojos de T-24 se iluminaron con un repentino y agresivo color carmesí. Quiero ser yo quien los desmantele. Para demostrar que nuestra generación es superior a sus veteranos más antiguos. Nathan lo miró fijamente, sus procesadores asimilando lo absurdo de la petición. ¿Quieres liderar la batalla contra los Autobots? ¿Esos tipos que llevan millones de años luchando? Se imaginó a T-24 intentando intercambiar golpes con Bumblebee, el legendario explorador conocido por su gran poderío. T-24 no duraría ni 2 ciclos. Muy bien, T-24, respondió Nathan con un tono de barítono suave y neutro. Si cruzo la firma de un explorador como Bumblebee, me aseguraré de que seas el primero en ser notificado. Mi agradecimiento, T-22. T-24 comenzó a preparar sus sistemas de armas con anticipación. Ni lo menciones, pensó Nathan, apartando la mirada. Prefiero no estar en la zona de salpicaduras cuando te conviertan en chatarra. Las enormes puertas blindadas interiores se abrieron con un crujido. Una tensa atmósfera de autoridad inundó la sala cuando Starscream entró. Parecía agitado. Sin decir palabra, se dirigió hacia los 2 clones que aún forcejeaban en el suelo. Con una eficiencia brutal y casual, los agarró por los cables del cuello y los levantó como si fueran juguetes rotos. Chocar. Lanzó una serie de patadas cinéticas que hicieron que los clones salieran disparados por el pasillo. Basta de esta fricción sin sentido. Gritó Starscream. Mi revestimiento vale más que toda su producción. Si chamuscan estas paredes, reciclaré sus módulos cerebrales para usarlos como blanco de tiro. Los clones se pusieron de pie de un salto, con los ojos vidriosos por el terror. Starscream los ignoró y centró su atención en los 7 sargentos. Nathan notó la nube oscura sobre el rostro del comandante. Starscream acababa de concluir una transmisión cuántica interestelar con Soundwave. El maestro de espías exigía resultados, acusando al comandante aéreo de inacción y amenazando con trasladar personalmente al equipo de búsqueda a la Tierra. Starscream necesitaba una distracción. Necesitaba generar actividad para mantener al alto mando alejado mientras continuaba con su trabajo secreto en Egipto. Vanguardia. Reuníos. Nathan y los demás actuaron al instante, organizando a los 28 clones en una rígida formación táctica. Buscadores. La voz de Starscream adquirió un tono teatral y autoritario. Se plantó frente a ellos, con las alas desplegadas, deleitándose con la visión de su ejército personal. El tiempo de incubación ha terminado. Hoy demostrarán su valía. Se desplegarán por todo este continente con un único mandato: localizar al Alto Protector. Encontrar a Megatron. Finalmente, pensó Nathan. T-19. Starscream señaló al sargento primero. Las unidades de 1 a 4 están ahora bajo tu mando. Se te ha designado como Escuadrón Buscador 1. Te encargarás de los sectores del norte. La figura de T-19 pareció hincharse de prestigio. Por tu voluntad, Lord Starscream. No fracasaremos. Starscream avanzó por la línea, distribuyendo los clones restantes. A Nathan se le asignaron las unidades de 17 a 20. T-22, dijo Starscream, deteniendo su mirada en Nathan una fracción de segundo más que los demás. Lideras el Escuadrón 7. Tu sector son los corredores del desierto del sur. No regreses sin datos. Entendido, Lord Starscream, respondió Nathan. Ahora era comandante de su propia pequeña unidad. 4 clones, E-17, E-18, E-19 y E-20, estaban de pie detrás de él, con sus ópticas rojas esperando su primera orden. Escuadrón 7, pensó Nathan. Los corredores del sur. Eso me sitúa directamente entre esta base y la presa Over. El tablero estaba listo. Las piezas se movían. Y por primera vez desde que despertó en un cuerpo metálico, Nathan era quien sostenía el mapa.
Nathan examinó a los 4 Decepticons de clase básica que tenía delante. En la brutal economía del imperio, la generosidad de Starscream era un arma de doble filo. Les había proporcionado alojamiento, combustible y ahora un escuadrón de subordinados. En una corporación humana, un gerente que consiguiera un equipo privado y los gastos cubiertos podría sentir un atisbo de lealtad. En las filas de Decepticon, era simplemente una asignación de recursos prescindibles. Comandante, ¿tenemos previsto partir de inmediato? Uno de los clones, una unidad de la serie E con un sensor de gran sensibilidad, rompió el silencio. Era evidente su impaciencia. Los otros 3 cambiaron de postura, sus ópticas parpadeando con la misma energía inquieta. Eran el único escuadrón que quedaba en el centro de tránsito. Los otros 6 escuadrones ya se habían desplegado, y Starscream hacía rato que se había alejado hacia el horizonte. Nathan entrecerró los ojos. No había estado soñando despierto. Estaba ganando tiempo deliberadamente, dejando a sus unidades en un estado de incertidumbre operativa. Estaba estableciendo su protocolo de mando. «¿Comandante?», preguntó de nuevo el dron. Nathan dio varios pasos pesados hacia adelante, su cuerpo reforzado con titanio se cernía sobre la unidad más pequeña. Su voz se convirtió en un murmullo grave que hizo vibrar las placas pectorales del dron. «¿Crees que tu velocidad de procesamiento supera la mía, 13? Los 4 clones intercambiaron miradas rápidas y nerviosas. Eran de baja calidad, pero no eran tontos. «Negativo, comandante. Simplemente nos referíamos a la directiva de Lord Starscream sobre la búsqueda del Alto Protector». Golpe. La mano de Nathan se extendió rápidamente, agarrando a E-13 por los cables del cuello y levantándolo de la cubierta. «No recuerdo haber pedido un resumen de las órdenes del comandante aéreo», siseó Nathan, con sus ópticas brillando con un rojo intenso y amenazador. Con el brazo derecho, desplegó el repetidor pesado de 3 cañones, cuyas bocas giraron con un zumbido suave y amenazador mientras apuntaban a los otros 3 drones. «En el Escuadrón Buscador 4, solo hay una fuente de lógica. La mía». 2 miró fijamente los ojos parpadeantes de E-13. «No me importa cómo los demás sargentos dirijan sus escuadrones. En esta unidad, mi directiva es la única que tiene peso. ¿Tengo sincronización?». Los 3 drones en el suelo miraron fijamente el pesado repetidor apuntando a sus cámaras de chispas. Se quedaron rígidos. «Sincronización confirmada, comandante», dijeron al unísono. Nathan volvió a mirar el aparato que tenía en la mano. «¿Y tú?». «Sincronizado, comandante», espetó E-13, mientras sus servomotores crujían bajo la presión. Nathan lo soltó, dejando que el dron cayera al suelo con un fuerte estruendo metálico. «Asegúrate de que esta sea la primera y última vez que tenga que recalibrar tus subrutinas de obediencia». Los 4 clones bajaron la cabeza, su anterior arrogancia reemplazada por una obediencia fría y aterrorizada. Ya habían catalogado a Nathan como volátil / impredecible en sus bases de datos internas. A Nathan no le importaba. No era su amigo, era su piloto. Los necesitaba confiables, no creativos. «Desplieguen», ordenó Nathan. Nevada. El desierto de la Gran Cuenca. Atardecer. Una lluvia ligera y ácida comenzó a caer sobre los picos escarpados de la cordillera Diller. El agua silbaba contra las rocas resecas por el sol del Gran Cañón de Kernas, creando un fino velo de niebla. Al pie de una imponente pared rocosa, una iguana del desierto se posaba sobre un arbusto, con los ojos girando 180 grados para detectar posibles depredadores. De repente, la pared rocosa a sus espaldas crujió. El suelo vibró con un pulso rítmico y mecánico. El lagarto salió disparado, desapareciendo en una grieta al abrirse una compuerta blindada camuflada. Nathan salió al aire libre por primera vez. Los sensores atmosféricos de su armadura comenzaron a transmitir datos de inmediato: temperatura, humedad, cizalladura del viento y frecuencias de radio locales. Detrás de él, emergieron los soldados E-13 y E-16, cuyas siluetas más pequeñas se recortaban contra el metal incandescente del túnel. La magnitud es significativa», señaló Nathan, mirando hacia las imponentes paredes del cañón. Starscream había elegido bien. Este sector era un laberinto geológico, lo suficientemente profundo como para engullir las firmas térmicas de todo un batallón. «Comandante, ¿cuáles son las coordenadas principales?», preguntó E-15 en voz baja. Había aprendido la lección en el UP. Nathan revisó el mapa que Starscream había grabado en su módulo. El comandante aéreo había dividido el continente en 7 cuadrículas.
El sector de Nathan era el corredor sur, la árida extensión de desierto que se encontraba justo entre la fortaleza y la presa Over. Starscream cree que Megatron está aquí, reflexionó Nathan. O nos está usando como tapadera para mantener ocupados a los humanos mientras excava en Egipto. Procedemos al sector sur, ordenó Nathan. Se dirigió al centro del fondo del cañón, con su sistema hidráulico silbando mientras se preparaba para su primera transformación real. Con una vertiginosa sucesión de engranajes chirriantes y placas móviles, la estructura de 9 metros de Nathan colapsó y se reconfiguró. En un instante de transformación, se convirtió en un elegante interceptor de operaciones encubiertas. Sus motores rugieron, expulsando 2 chorros de llama azul ionizada. Detrás de él, los 4 clones se transformaron en una serie de aviones de reconocimiento más pequeños y sin marca. Giraron bruscamente, siguiendo a Nathan mientras ascendía a toda velocidad a través de la estrecha grieta del cañón hacia el cielo oscuro de Nevada. El Escuadrón Buscador 4 estaba oficialmente a la caza. Estados Unidos. Florida. Miami. Un trueno de baja frecuencia rasgó las densas nubes sobre Miami, dejando a su paso una doble estela de vapor ionizado brillante. Nathan pensó, ya he llegado, mientras sus sensores rastreaban la extensa red de luces de la ciudad que se extendía bajo sus pies. Empezó a reducir la velocidad, ajustando los flaps para un descenso suave. Gracias a su sistema de navegación interno, el vuelo desde la fortaleza de Nevada hasta la costa de Florida duró menos de 3 horas. Florida, el estado del sol. Conocido mundialmente por sus playas y su turismo, pero también por el AMPA y la inteligencia militar como un lugar donde no había lugar para los débiles. Nathan activó un escaneo de terreno de banda ancha, buscando una zona de aterrizaje que cumpliera con sus requisitos de perfil bajo. Su primera experiencia como unidad con capacidad de vuelo había sido funcional. Si bien la emoción de surcar la atmósfera sin cabina era un sueño biológico, la realidad para un cybertroniano solía ser un tedioso ejercicio de gestión de combustible y corrección de trayectoria. Si no fuera por la belleza ocasional de las ciudades iluminadas con neón que se extendían a sus pies, ya habría buscado un modo alternativo de mayor rendimiento, algo con un motor más potente. Su forma actual estaba limitada a aproximadamente Mach 1. Cruzar la mitad de Estados Unidos en 3 horas debería haber sido imposible a esa velocidad, de no ser por su principal ventaja táctica, el camuflaje óptico activo. Nathan no había escaneado ningún avión terrestre antes de abandonar la base. Su TECOG era un componente veterano, recuperado por Starscream de un Seeker caído durante la Guerra Civil Cybertroniana. Contenía los datos de un interceptor cybertroniano especializado. Una nave que no solo absorbía el radar, sino que desviaba la luz alrededor de su casco. Afueras de Miami. Sector industrial abandonado. El techo de chapa ondulada de un almacén abandonado se hizo añicos en 1000 fragmentos oxidados cuando una enorme presión invisible impactó contra el suelo. El polvo se elevó en una nube asfixiante. Una silueta de 9 metros se fundía con la realidad, como si el aire mismo se espesara hasta convertirse en metal. Nathan permanecía de pie en el centro del almacén, sus sistemas hidráulicos silbaban mientras su capa óptica se desactivaba. La capa se integra con la armadura incluso en modo bípedo, observó Nathan, impresionado. Temía que la invisibilidad se limitara a su forma de avión. Comprobó su superposición de datos personalizada. Designación. T-22 núcleo energético. 84% estado. Módulo de sigilo activo / agotamiento detectado. El vuelo de 3 horas a Mach 1 con el camuflaje activado había consumido el 2% de sus reservas totales. Fue un gasto considerable, pero Nathan lo consideró un sacrificio aceptable. La invisibilidad total en un mundo con sensores humanos primitivos valía cualquier cantidad de combustible. Además, el apoyo integral de Starscream significaba que siempre podía regresar a la base de Nevada para recargar completamente su energón. Zas. Crucijo. Golpe. Sus 4 compañeros de escuadrón llegaron segundos después. Los clones carecían de su destreza. Desactivaron sus modos de vuelo a baja altitud y cayeron como piedras. El ya frágil almacén no tuvo ninguna oportunidad. Los muros restantes cedieron y el techo se derrumbó por completo. Afuera. Ahora, ordenó Nathan, apartando la nube de polvo con una pesada mano metálica. Como usted ordene, sargento, respondieron los 4. Salieron al patio de Aethelgard Industrial. El lugar era un cementerio de la industria química del siglo XX. Cubas oxidadas, ladrillos desmoronados y maleza que obstruía las tuberías de entrada.
Era una reliquia de una época de bancarrota, abandonada a su suerte cuando los costos de limpieza superaron el valor del terreno. Esta es nuestra base de operaciones avanzada, afirmó Nathan, mientras inspeccionaba el perímetro con la mirada. No había elegido este lugar al azar. Estaba lo suficientemente cerca del área metropolitana de Miami como para permitir la interceptación de señales, pero lo suficientemente aislado como para que un robot de 9 metros no fuera detectado por un transeúnte casual. «Estás confinado a estas coordenadas», continuó Nathan, con un tono de voz amenazante. «Nada de misiones, ni reconocimientos, ni exposición visual sin mi autorización explícita. Si encuentro un solo reportaje humano sobre un robot gigante en este sector, le arrancaré personalmente el núcleo de fusión del pecho al culpable». Starscream ni siquiera tendrá tiempo de presentar la documentación. Los 4 clones se tensaron, sus ópticas se nublaron por el miedo. «Entendido, sargento. Mantendremos visibilidad cero». En cualquier otra facción, semejante amenaza se consideraría un liderazgo tóxico. En los Decepticons, era el único lenguaje que inspiraba respeto. Nathan no quería que el efecto mariposa arruinara su ventaja. Si el mundo se enteraba de la existencia de los Transformers demasiado pronto, su conocimiento de la presa Over y la chispa suprema se volvería inútil. El Escuadrón 7 se encontraba ahora desplegado en el sector sur. Al oeste se extendía el Golfo Pérsico. Al norte, el corazón del complejo militar industrial estadounidense. «Escucha bien», dijo Nathan, caminando hacia el hangar más grande que quedaba. «Si algún ser orgánico se acerca al perímetro, escóndete. No interactúes con él. No lo asustes. Conviértete en una sombra. ¿Entendido?» «Entendido, sargento». Nathan miró hacia el horizonte de Miami. En algún lugar de este país, un chico estaba a punto de comprar un Camaro amarillo. En otro lugar, un rey congelado esperaba una chispa. «Y yo seré el primero en encontrarlo», le prometió Nathan a su reflejo en un trozo de cristal. Nathan se detuvo al borde del hangar, con la mirada fija en las 4 unidades bajo su mando. «Una última directiva», murmuró. «Si un ser orgánico entra en estas instalaciones y detecta su presencia, deben neutralizarlo al instante. Deben ser detenidos sin emitir ninguna señal». «¿Entendido?» «Clarísimo, comandante», exclamaron los 4 al unísono. El almacén estaba repleto de cubas oxidadas y maquinaria pesada, la tapadera perfecta para un dron de la serie en modo vehículo. Mientras no provocaran picos térmicos no autorizados, ningún chatarrero local sospecharía que eran algo más que chatarra. Nathan no tenía más instrucciones. No le importaba su confusión, solo le importaba su propia autonomía táctica. Sigan sus protocolos. No se desvíen de este sector. Antes de que 13 pudiera pedirle a Megatron un patrón de barrido específico, Nathan encendió sus propulsores y se elevó en el aire. En pleno vuelo, su chasis se transformó con una serie de fuertes chasquidos metálicos, convirtiéndose en el elegante interceptor negro. Viró bruscamente, rompiendo la barrera del sonido mientras se dirigía a toda velocidad hacia el oeste. Detrás de él, los drones observaban fijamente el rastro ionizado que se desvanecía. Intercambiaron una breve serie de clics binarios antes de dispersarse en la noche floridana, retirándose a las sombras de la fábrica para comenzar sus propias rutinas de búsqueda automatizadas. Nathan no regresaba a la base de Nevada. Desvió su trayectoria de vuelo hacia el sur del cañón de Kernas, llevando sus motores al límite térmico. 2 horas después, una enorme cinta plateada apareció en el horizonte, brillando bajo la luz de la luna. Presa Over. Desde 30.000 pies de altura, la presa parecía una cicatriz de hormigón atravesando el río Colorado. Nathan sobrevoló la zona, enfocando su telescopio de largo alcance en la estructura. La presa era una maravilla de la ingeniería terrestre, pero su verdadero significado estaba enterrado bajo sus cimientos. Descendió hacia la cima de una montaña cercana, y sus patas de aterrizaje aplastaron una enorme roca, convirtiéndola en grava. No le importaba el ruido. El viento que soplaba por el cañón era lo suficientemente fuerte como para enmascarar un trueno. Nathan activó sus superposiciones térmicas y de visión nocturna. Desde fuera, la presa parecía una trampa para turistas. Un proyecto civil aparentemente inofensivo. Miles de personas caminaban por su cima a diario, sin sospechar jamás que una agencia gubernamental secreta, la Sección 7, operaba un centro de investigación de alta seguridad justo debajo de sus pies. Los mayores secretos se esconden a plena vista, reflexionó Nathan. Dirigió sus escáneres hacia una subestación eléctrica cercana.
Sabía que la sección 7 utilizaba enormes cantidades de energía para mantener a Megatron en un estado de criostasis perpetua. La energía de la subestación se desviaba a la red interna de la presa, alimentando las bombas de nitrógeno líquido que impedían que el alto protector despertara. Podía oler el ozono y oír el zumbido de los transformadores de alta tensión. Por un instante, consideró la posibilidad de un sabotaje. Un misil bien dirigido a la subestación interrumpiría los ciclos de refrigeración y despertaría al rey de los Decepticons. Pero Nathan descartó la idea. Rescatar a Megatron no me beneficia. Solo me da otro amo ante quien humillarme. Necesitaba el Allspark. Pero la firma del artefacto había desaparecido. La sección 7 había blindado la bóveda con amortiguadores de radiación especializados, borrando así el Allspark del espectro electromagnético. Necesito una forma de entrar, susurró Nathan, mientras su visión se nublaba al analizar el único camino de acceso que conducía a las zonas restringidas de la presa. Observó las patrullas de seguridad y los todoterrenos negros de los agentes de la sección 7. Su plan comenzaba a tomar forma. Necesitaba escanear un vehículo del gobierno local y falsificar la autorización biométrica. Si lograba infiltrarse como un fantasma en la cadena logística, podría llegar a la bóveda sin disparar un solo tiro. Las Vegas, Nevada. La ciudad del pecado era una herida de neón en el desierto. Nathan estaba en la azotea de un rascacielos corporativo, su silueta oculta por un camuflaje óptico activo. Debajo de él, las calles eran un río de coches de lujo y turistas desesperados. Una cacofonía de avaricia y deseo. Un hermoso y caótico desorden, pensó Nathan, mirando hacia abajo, a la ciudad que nunca duerme. En su vida anterior, aquella visión le habría resultado agotadora. Ahora, como máquina, la encontraba fascinante. Los humanos eran tan frágiles, y sin embargo, construían monumentos tan vibrantes a su propia indulgencia. Es hora de ponerse a trabajar, gruñó. Se dirigió hacia la principal red de telecomunicaciones del rascacielos. Con un golpe casual, desactivó la seguridad física y abrió el bus de datos principal. No se molestó en hackear la red inalámbrica. Quería el ancho de banda puro de la fibra óptica. Retrajo un pequeño panel de su pecho, desplegando una interfaz de datos de alta velocidad. Tomó un puñado de cables de fibra óptica y los introdujo a la fuerza en su puerto. Advertencia. Se ha detectado una fuente de datos externa autorizando, descargando, una avalancha de información impactó su cerebro. Imágenes, noticias, archivos gubernamentales y registros militares desfilaban ante sus ojos a una velocidad imperceptible para la mente humana. Estaba analizando la situación actual del mundo, buscando los nombres de los directores de la sección 7 y los planes de la flota de la presa Over. Si la respuesta estaba en la red, T-22 la tendría antes de que saliera el sol. Las Vegas, Nevada. Nathan arrancó los cables de fibra óptica del puerto de su pecho, dejando que chispearan contra la grava del tejado. Como era de esperar. No hay ninguna mención de la sección 7 en la red pública. No se sintió decepcionado. Esperar que una agencia gubernamental en la sombra dejara una huella digital en una red civil era un error lógico. Había logrado sus objetivos principales. Sincronizar su reloj interno con la línea temporal actual de la Tierra-2007, y evaluar el límite tecnológico del planeta. Si bien los detalles diferían ligeramente de su mundo anterior, las líneas generales seguían siendo las mismas. Es hora de conseguir un recurso secundario, pensó Nathan. Tomó otro juego de cables y los volvió a conectar a su interfaz. Imágenes de instituciones financieras locales desfilaban por su pantalla de visualización frontal, Las Vegas era una ciudad construida sobre el flujo de capital, el entorno perfecto para un sifón digital. Sus sensores se fijaron en un objetivo específico, Fortis Venki Trust. Eres el afortunado ganador, tarareó Nathan. Inició un flujo de datos cibertroniano, una oleada de código sofisticado que hizo que los cortafuegos de última generación del banco parecieran un juguete. En menos de 60 segundos, sorteó 15 capas de cifrado. No solo quería unos miles de dólares, quería una reserva estratégica. Cuanto más brillante la superficie, más sucias las profundidades, pensó Nathan mientras revisaba las cuentas en el extranjero del banco y los fondos blanqueados. Se decidió por una cifra significativa, pero por debajo del umbral de una auditoría federal. Exactamente $100 millones estadounidenses. Cuando se le pidió la información del titular de la cuenta, un destello de humor negro cruzó su mente. Ingresó el nombre. Archibald Nwidwicki.
El nombre pertenecía al bisabuelo del protagonista de la historia, Sam Witwicky, el hombre cuya locura comenzó con el descubrimiento de un gigante congelado en el Ártico. Para las autoridades humanas, parecería un antiguo fideicomiso latente que volvía a la vida. Nathan cortó la conexión y cerró su coraza. $100 millones. En su vida anterior, jamás habría imaginado semejante suma. Ahora, era solo una serie de bits y bytes que había reconfigurado con un simple gesto. La 1 de la mañana, observó Nathan, comprobando la hora. Es hora de ponerse en marcha. Saltó desde el rascacielos, activando su capa óptica en el aire. Dejó tras de sí una sala de servidores calcinada y una torre de transmisión destrozada, un fantasma que se desvaneció entre las luces de neón del Strip. Base de la Fuerza Aérea Ansnoke. Nevada. Nathan sobrevolaba cerca de la valla perimetral de alta tensión. Su camuflaje activo lo hacía invisible a simple vista. Eran casi la 1:30 de la madrugada, pero la base bullía de actividad. Los reflectores barrían la pista y patrullas fuertemente armadas se movían de forma sincronizada. Su plan para infiltrarse sigilosamente en la red militar estaba fracasando. Si bien su capa era indetectable para los sistemas ópticos, generaba un enorme ruido térmico y electromagnético. Para hackear los servidores militares reforzados, necesitaría desplegar sus cables de interfaz física, lo que anularía instantáneamente su invisibilidad. No es de extrañar que Blackout optara por arrasar la base en Qatar, calculó Nathan. La sutileza no es el fuerte de un buscador. Se dio cuenta de que su armazón actual, un Decepticon de clase combate, no estaba diseñado para la infiltración sigilosa en redes humanas de alta seguridad. Ese era el terreno de Ravage Laserbeak de Soundwave. Era como un martillo intentando ser una ganzúa. Cambio de planes, decidió, apartándose de la valla. Si no encuentro los datos, esperaré a que los jugadores se rebelen. Los Ángeles, California. 5. Un elegante muscle car negro azabache se deslizaba por las silenciosas calles de un suburbio residencial. Su pintura, de un profundo color obsidiana sin marca, parecía absorber la luz de las farolas. Para cualquier observador, parecía un coche de carreras callejero personalizado de alta gama, salvo por un detalle. El coche estaba vacío. Sin conductor, sin pasajeros. Se movió con una gracia depredadora, deteniéndose silenciosamente frente al número 217 de Crescent Drive. El legado de Archibald, pensó Nathan, mientras sus sensores escaneaban la típica casa suburbana. El coche era su nuevo modo alternativo. Tras abandonar la base aérea, se había dado cuenta de que su forma de avión era demasiado llamativa para las operaciones urbanas. Había escaneado un coche deportivo de alto rendimiento modificado, un Saleem completamente negro, que le permitía moverse por las calles de Los Ángeles sin activar el radar militar. No estaba allí por Sam Witwicky. Estaba allí por las gafas. Las gafas que usó Archibald Witwicky durante su desafortunada expedición al Ártico. Las gafas que, accidentalmente, grabaron con láser las coordenadas de la Spark en sus lentes cuando Archibald tocó el dedo congelado de Megatron. Necesito esas coordenadas, trazó Nathan. No voy a vagar a ciegas por la presa como un dron perdido. No había encontrado la dirección en los registros públicos. Tuvo que realizar una búsqueda exhaustiva en el Instituto Marshall para obtener los datos de la residencia de la familia Witwicky. Le costó 3 horas de búsqueda, pero valió la pena el esfuerzo por tener la certeza. El coche negro permanecía parado en la penumbra, con sus sensores enfocados en la ventana oscura del dormitorio de un adolescente que no tenía ni idea de que su vida estaba a punto de convertirse en una zona de guerra. Era principios de verano y los días se alargaban. Aunque aún faltaba 1 hora para el amanecer, el horizonte ya estaba teñido con los primeros rayos rojos del sol naciente. Nathan había elegido cuidadosamente su lugar de estacionamiento, apagando el motor y oscureciendo las ventanas para imitar un potente automóvil deportivo terrestre. Un Cybertroniano en forma de vehículo no está inactivo. La transformación es morfológica, no funcional. La conciencia de Nathan permaneció totalmente integrada en su nueva envoltura, y sus sensores externos le proporcionaban una visión multiespectral de 360 grados de su entorno. Había examinado el coche deportivo negro personalizado simplemente como una solución de compromiso táctico. Nathan calculó que pasar desapercibido es un término relativo cuando se mide 9 metros. Consideraba que la obsesión humana por el consumo ostentoso representaba una grave desventaja operativa. La pintura negra ayudaba, pero aún así atraía todas las miradas.
Sin embargo, un vehículo terrestre elegante, por muy moderno que fuera, resultaba infinitamente más aceptable en un suburbio que un caza cibertroniano subsónico y completamente armado. La elección de un vehículo de alto rendimiento no fue una decisión estética, sino que se basó en su capacidad cinética. El desplazamiento de masas cibertroniano replicaba la geometría mecánica del vehículo objetivo. Si escaneaba un sedán económico oxidado, su velocidad máxima en tierra se vería limitada por las restricciones de fábrica de ese vehículo, independientemente de la cantidad de energón que inyectara en los pistones. Un motor de alto rendimiento era el único cuello de botella aceptable. Cuando el sol asomó por encima de las montañas, el barrio de Crescent Drive comenzó a despertar. Corredores y personas que se dirigían al trabajo a primera hora de la mañana aparecieron en las aceras. Todos los que pasaban junto al potente coche negro disminuían instintivamente el paso. Su reacción visual principal era una mezcla de admiración y envidia. Algunos incluso se detenían para acariciar el guardabarros antes de continuar su rutina. Nathan observó la materia orgánica, registrando el material genético que quedaba en el chasis. Se distraía fácilmente con la pintura brillante. Empezaba a lamentar no haber elegido la alternativa. Un camión volquete abandonado con el perfil visual de un desecho industrial. Catalogó las diversas entradas sensoriales humanas. No entendía por qué necesitaban tocarlo todo físicamente. Le parecía sumamente ineficiente. El próximo ser orgánico que limpie la grasa de su desayuno sintético sobre mi chasis recibirá una descarga térmica localizada, prometió, con los procesadores aún agitados por un niño que antes le había untado un trozo de sándwich en el capó. Sin embargo, su enfoque operativo cambió cuando finalmente se abrió la puerta del número 217 de Crescent Drive. Un adolescente delgado y espigado, ajustándose la mochila, salió. Sí, mamá, ya la tengo. Volveré a tiempo después de clase. El chico saludó con la mano hacia la puerta, donde una pareja de mediana edad se despedía con gestos sincronizados. Unidad identificada. Samuel James Widwick y el chico se parecía exactamente al archivo que Nathan había reconstruido a partir de los servidores de seguridad del instituto. Nathan realizó un diagnóstico rápido de sus protocolos internos. Notó la completa ausencia de nostalgia humana o afinidad cinematográfica. No estaba viendo a un héroe. Estaba viendo un activo de información que contenía una variable crítica. Su perspectiva era ahora completamente clínica, la perspectiva depende de la posición de cada uno. Sam, sumido en un torbellino de hormonas adolescentes y estrés académico, se subió a su bicicleta y comenzó a pedalear, solo para frenar bruscamente y quedarse mirando el potente coche deportivo negro aparcado calle abajo. ¡Guau! ¡Cielos! ¡Miren eso! Sam abandonó su bicicleta, dejándola caer al asfalto con un estrépito, y caminó a paso ligero hacia el auto personalizado. Hacía tiempo, su padre le había prometido $2000 y un fondo para un auto si mantenía un promedio de sobresaliente. Con el final del semestre acercándose, Sam estaba analizando obsesivamente el panorama automovilístico local. Mira esas líneas, esa pintura es como un agujero negro. Es perfecta. Sam irradiaba señales de dopamina de bajo nivel que los sensores de Nathan interpretaban como una intensa excitación. Si tan solo pudiera poseer ese motor, Sam extendió la mano, preparándose para pasarla por el capó, cuando sus ojos se fijaron en la mancha de grasa del sándwich de antes. Uf. Sacrilegio. ¿Quién engrasa una obra de arte como esta? Se quitó la mochila al instante, sacó un paquete de pañuelos y empezó a limpiar la mancha con una intensidad frenética, casi religiosa. No te preocupes, cariño, te haré limpiar otra vez. Nathan sintió un atisbo de disgusto generalizado. El chico lo trataba como a un niño, con la misma falta de autocrítica que había demostrado con el sándwich. Si crees que esta pintura es arte, algo orgánico, espera a que te muestre mi verdadera forma, pensó Nathan, mientras observaba al humano preocuparse por la imperfección. Sam. ¿Qué haces aquí fuera? ¿Estás hablando con los coches? Una voz humana áspera resonó desde la puerta, atrayendo la atención de Nathan. Un hombre con algo de sobrepeso, que llevaba un maletín, salió al exterior. Unidad identificada. Ronald Widwick, y si no te diriges a la academia inmediatamente, hay una alta probabilidad de que llegues tarde, afirmó Ronald, consultando su reloj con precisión biométrica. 3, sí, ya voy. Respondió Sam, terminando su limpieza no autorizada y corriendo de vuelta a su bicicleta. Miró el coche varias veces mientras pedaleaba calle abajo. Había decidido volver después de clase para documentar debidamente esta rareza estadística de vehículo.
Ronald vio a su hijo desaparecer al doblar la esquina y luego salió a la calle. Observó el coche negro con una mirada de sospecha calculadora. ¡Qué coche tan bonito! Debe de pertenecer a uno de esos promotores inmobiliarios adinerados, no sabía que este barrio atrajera a gente así. Resopló, abrió su propio sedán familiar y emprendió el camino. A las 10 de la mañana, la madre de Sam se marchó con un pequeño perro, dejando la residencia de Witwicky completamente desocupada. Nathan calculó que las coordenadas del objetivo se habían estabilizado. Activó su amortiguador electromagnético interno. La interferencia de señal localizada cortó inmediatamente todas las conexiones Wi-Fi, el servicio celular y las señales de seguridad de circuito cerrado, incluida la cámara bajo el alero del Witwicky. Los humanos a menudo desconocían que la física cibertroniana hacía que su tecnología inteligente fuera completamente inútil dentro de un radio determinado. Nathan rodó sobre el césped bien cuidado, deteniéndose en la parte trasera de la casa. Comprobó que no había señal y luego inició una transformación completa. El proceso fue más rápido de lo habitual. Su chasis se reconfiguró con una velocidad intuitiva, y el veterano hardware Decepticon de su T-Core ejecutó la secuencia a la perfección. Ya no era un coche. Era una máquina de guerra de 9 metros de altura, cuya forma bípeda reflejaba su nuevo modo alternativo, elegante, aerodinámico y aterrador. Sus lentes, ahora configuradas en un patrón aerodinámico de parpadeo rápido, recorrieron la casa. Se fijaron en la ventana del dormitorio de Sam. Era pequeña, pero solo necesitaba un espacio del ancho de una mano. Nathan extendió la mano, que se transformó en una serie de delicados micromanipuladores. Antes de abandonar Las Vegas, había pirateado una base de datos de subastas en línea, confirmando que las gafas Witwicky aún no figuraban en la lista. Seguían en la propiedad. Exploración activa de tejidos profundos, activó todas las capacidades multiespectrales de sus sensores ópticos, enviando un haz concentrado de rayos X y resonancia magnética a través de la estructura de la casa. Los encontré. Las gafas que llevaba Archibald Witwicky, con sus distintivas coordenadas cibertronianas grabadas, brillaban en su pantalla táctica. Estaban guardadas en una caja de zapatos debajo de la cama de Sam. El mapa de Archibald hacia las estrellas, pensó Nathan, apretando el puño. Y yo soy quien tiene la llave. La buena noticia. Las gafas estaban exactamente donde Nathan había predicho, escondidas entre el desorden de la habitación de Sam Witwicky. La mala noticia. Estaban enterrados en el fondo de un pesado baúl de almacenamiento, lo que hizo necesaria una extracción poco quirúrgica. Nathan extendió el brazo por la ventana del segundo piso, sus dedos recubiertos de titanio sorteando el estrecho espacio. Ignoró el repiqueteo rítmico de trofeos y libros al caer mientras agarraba el cofre y lo sacudía con fuerza y precisión. Traqueteo. Escurridos. Un par de gafas antiguas de montura redonda cayeron entre los escombros. Nathan las atrapó entre dos micromanipuladores con una delicadeza que desafiaba su estatura de 9 metros. Retiró el brazo y el fresco aire matutino de Los Ángeles recibió el preciado hallazgo. ¿Este es el artefacto que costó 1 millón de años de guerra? A simple vista, eran unas gafas comunes y corrientes, monturas baratas, cristales anticuados. Pero los sensores multiespectrales de Nathan detectaron la lente izquierda. Un patrón de fractura específico, grabado por una explosión de energía localizada hace casi un siglo, guardaba el secreto. Activó su haz de escaneo de alta resolución, una estrecha luz carmesí que trazaba las grietas. Análisis de datos grabados cuánticamente, coordenadas extraídas. 36,0155 N, 114, 7377 o anomalía crítica. Capa de datos secundaria detectada, los ventiladores de refrigeración de Nathan se aceleraron. A medida que el escaneo se profundizaba, un segundo conjunto de información comenzó a aparecer en su HUD, una compleja matriz de cadenas de comandos de artefactos. Código fuente para Allspark. Sintió una oleada de excitación sistémica. Las gafas no solo contenían un mapa, contenían los protocolos operativos del artefacto en sí. Específicamente, una secuencia diseñada para la evolución del chasis y la catálisis de energía. La mayoría de los cibertronianos, incluidos los líderes de las grandes facciones, veían el Allspark como un instrumento tosco, una fuente de poder puro que se podía aprovechar mediante el contacto físico. Era un enfoque primitivo. El Allspark era una matriz cúbica regida por reglas, cuya superficie estaba grabada con el lenguaje de los primes. Para desbloquear sus funciones superiores, se necesitaban las secuencias de comandos correctas para activar los mecanismos internos de plegado.
Al introducir esta secuencia específica, el usuario podía forzar a la Spark a refinar y transmutar su estructura interna de chispa. Para Nathan, esta fue la clave para convertir su núcleo sintético en una chispa auténtica de alto nivel sin el riesgo de una sobrecarga de energía descontrolada. Nathan se dio cuenta de que Archibald Nidwiki no solo había registrado una ubicación, sino que había grabado el código en su memoria permanente. Había grabado el manual. Y Megatron estaba demasiado paralizado para darse cuenta de que lo había revelado. Nathan miró las gafas. Una parte de él quería aplastarlas para asegurar su monopolio sobre los datos. Pero su lógica estratégica superó el impulso. Necesitaba que la línea temporal se mantuviera estable. Si las gafas desaparecían, los Autobots y los Decepticons podrían cambiar sus patrones de búsqueda, lo que haría inútil su conocimiento del futuro. Con cuidado, volvió a meter la mano en la habitación y dejó caer las copas al suelo, imitando un derrame del cofre volcado. Las copas eran solo un recipiente. Ya se había bebido el vino. 2 días después. Gran Cañón de Kernas, Nevada. El estruendo de un posquemador resonó entre los escarpados barrancos mientras un interceptor negro se precipitaba hacia el fondo del cañón. Justo antes del impacto, los propulsores se encendieron y la nave se transformó en una imponente forma bípeda. Ruido sordo. Maldito Soundwave y su constante interferencia. Estaba a ciclos de una pista definitiva de Matrix. Starscream se dirigió a grandes zancadas hacia la entrada de la fortaleza, con las alas aleteando con agitación y violencia. Entró en la base a una velocidad depredadora, ignorando a los drones logísticos que se apartaban de su camino. Cualquier dron que no se moviera con la suficiente rapidez recibía un impacto cinético que lo estrellaba contra las paredes. Llegó a la bóveda de comunicaciones, el segundo corazón de la fortaleza. Las transmisiones interestelares, especialmente aquellas que abarcaban los años luz de regreso a Cybertron, requerían un consumo masivo de energía y conjuntos de transceptores especializados que ningún chasis individual podía albergar. Starscream introdujo sus códigos de acceso y entró en la bóveda. La sala estaba dominada por una enorme pantalla de obsidiana y una consola repleta de nodos de control multicolores. Desplegó sus dedos con garras y tecleó una rápida secuencia en la interfaz. La pantalla parpadeó, una imagen llena de estática se fusionó en una placa frontal aterradora y sin rasgos distintivos. Soundwave. Starscream, resonó la voz digital monótona a través del vacío del espacio. Soundwave. Confío en que haya una justificación importante para esta interrupción. Respondió Starscream, con una voz rebosante de un encanto ensayado y untuoso. Actualización de estado. Megatron, el Alto Protector. Ubicación. Pendiente. Los ojos de Starscream parpadearon. Paciencia, Soundwave. Este planeta es un caos de señales orgánicas. He desplegado mis escuadrones Vanguard. La búsqueda es de amplio espectro. No olvides que los humanos de aquí poseen capacidades de detección primitivas, pero molestas. La pantalla permaneció en silencio durante un largo instante. El silencio de Soundwave era más amenazador que el rugido de Megatron. 3 días, proyectó finalmente Soundwave. Shockwave y yo hemos llegado a un acuerdo. Si el Alto Protector no es localizado en 72 horas terrestres, iniciaré personalmente un despliegue suborbital hacia tus coordenadas. ¿Qué? Onda sonora, eso es imposible. 3 días no son suficientes para hacer clic. La pantalla se quedó en negro. La conexión se cortó antes de que Starscream pudiera terminar su protesta. ¡Ga! Pedazo de chatarra arrogante y con múltiples patas. Gritó Starscream, pateando la consola con la fuerza suficiente para agrietar la carcasa exterior. Estaba atrapado. Si Soundwave llegaba, sus operaciones secretas en Egipto quedarían al descubierto y su sueño de liderazgo se desvanecería ante el regreso del Alto Protector. Tenía 72 horas para encontrar un milagro, o un chivo expiatorio. En Cybertron, conspirasteis contra mí. Ahora, incluso en esta miserable roca, os negáis a concederme autonomía. Los ojos de Starscream brillaban con una luz frenética y parpadeante. Su rostro se había transformado en una máscara de odio puro. En su planeta natal, Soundwave y Shockwave habían frustrado su intento de hacerse con el trono. Ahora, tras apenas una semana de libertad en la Tierra, Soundwave volvía a dar órdenes a través del vacío interestelar. El ultimátum de 72 horas supuso una sentencia de muerte para sus planes. 3 días. Es una imposibilidad estadística, calculó Starscream. Conocía las limitaciones de sus unidades de la serie T, eran simples peones, carroñeros creados a toda prisa.
Encontrar a Megatron en 72 horas era una misión casi imposible. Los había desplegado principalmente para crear una cortina de humo, desviando la atención del alto mando de sus excavaciones ilegales en Egipto. Pero la jugada de Soundwave había echado por tierra todo. El maestro de espías tenía demasiado poder. Los archivos de Soundwave contenían cada discrepancia y excursión no autorizada que Starscream había cometido. Si Megatron regresaba y Soundwave compartía esos registros, Starscream sería desguazado. Tengo que contactar con los caídos, se dio cuenta Starscream. El antiguo maestro comprenderá la necesidad estratégica de mi fracaso. Pero una paranoia más profunda carcomía sus cerebros. ¿Cómo sabía Soundwave tan rápido sobre el nuevo lote de drones de la serie T? Starscream dirigió su mirada hacia los niveles inferiores de la base, específicamente hacia el sector médico. Bisturí, Siseo. Si has estado filtrando mi información logística al jefe de espías, disfrutaré viendo cómo te desmantelas. Nevada. Presa Over. Mediodía. El sol del desierto colgaba en lo alto de un cielo descolorido, irradiando ondas de calor que difuminaban el horizonte. Un halcón de cola roja, con las alas pesadas por el aire sofocante, sobrevolaba el cañón buscando un respiro del resplandor. El halcón divisó un elegante coche deportivo negro aparcado a la sombra de un enorme saliente rocoso cerca del camino de acceso restringido a la presa. El halcón viró, apuntando al techo del coche, pero al acercarse, un pulso rítmico de alta frecuencia surgió del chasis. BZZZT. Chillido. El ave chilló alarmada, su equilibrio interno destrozado por la interferencia electromagnética. Aleteó frenéticamente, alejándose hacia los acantilados. Desde el interior de los procesadores del coche, Nathan observó al pájaro huir con una diversión casi clínica. Volvió a enfocar sus sensores en la presa. Han pasado 2 días. Y la junta directiva sigue sin moverse. Había estado en modo de vigilancia pasiva desde que obtuvo las coordenadas de Alice Park en Los Ángeles. Su plan para interceptar a un jugador estaba poniendo a prueba su resistencia. No había visto salir de las instalaciones ni un solo convoy de la sección 7. Los estadounidenses siguen sin emitir señales, reflexionó Nathan. Fue una extraña discrepancia. Con otros 6 escuadrones Decepticons sembrando el caos por todo el continente, la sección 7 debería haber estado en alerta máxima. Deberían haber desplegado equipos para investigar los impactos de meteoritos y los accidentes industriales que probablemente estaban causando las unidades de la serie T. Quizás debería haber liberado a E-13 de su jaula, pensó Nathan. Un poco de caos en Florida podría haber hecho que las ratas salieran de este agujero. Se adentró en las sombras de la pared rocosa, evitando el resplandor solar directo para mantener sus ventiladores de refrigeración al mínimo ruido. Ocupaba sus horas navegando por la red humana, un hábito de su vida anterior que se había transformado en minería de datos a alta velocidad. Para un cibertroniano, Internet era un libro abierto. Navegaba por las transmisiones satelitales, los ciclos de noticias y las redes sociales, buscando cualquier indicio que pudiera señalar el aterrizaje de un Autobot. Mientras Nathan esperaba en el desierto, su base de operaciones avanzada en Miami, la planta industrial abandonada de Eitelgard, ya no estaba vacía. 2 vehículos desgastados rodaban por el camino de acceso cubierto de maleza. Un vehículo utilitario ligero blanco y un sedán descolorido. El leve murmullo de sus motores rompió un silencio que había durado décadas. Los coches se detuvieron ante las oxidadas puertas principales de la planta química. 6 adolescentes, 3 chicos y 3 chicas, bajaron del vehículo. Irradiaban la confianza inquieta e inmerecida propia de la juventud. «Oye, Sean. ¿Este es el sitio?», preguntó un chico llamado Carl, dando un portazo y mirando la mampostería en ruinas. «El único e inigualable», respondió Sean, ajustándose la camisa floreada con una sonrisa. «Dicen que este lugar está embrujado por los fantasmas del derrame químico. Apuesto a que en media hora estarás deseando volver a la playa». «Las historias de fantasmas son para niños, Sean», replicó Carl, claramente reacio a perder protagonismo frente a las 4 chicas. «Veamos si tu casa embrujada tiene pulso de verdad». «Chicos, paren ya», interrumpió una chica llamada Alicia. «Es el 17º cumpleaños de Carl. Veamos si hay algo realmente interesante dentro antes de empezar con las poses». Buscaban emociones fuertes. En concreto, seguían una leyenda urbana local que había comenzado hacía tan solo unos días. A pesar de las estrictas órdenes de silencio de Nathan, los drones de la serie no estaban hechos para la paciencia. Abandonados en un almacén oscuro durante 48 horas, habían comenzado a trastear.
Un camionero que pasaba por allí escuchó el chirrido de metal y los arcos eléctricos de alto voltaje que resonaban desde la planta. Para cuando llegó a la siguiente área de descanso, la historia de la fábrica embrujada ya se estaba extendiendo. El padre de Sean era camionero de larga distancia. Le había contado la historia a su hijo durante el desayuno. Ahora, impulsados por la curiosidad y la invencible arrogancia de los jóvenes de 17 años, los 6 adolescentes se abrían paso a través de la puerta oxidada, sin saber que los fantasmas que buscaban eran máquinas de guerra de 9 metros de altura con muy mal genio. Carl abrió paso hacia la fábrica, con una postura rígida y una bravuconería que no terminaba de sentir. Detrás de él, Sean lo seguía de cerca, reacio a dejar que el cumpleañero se llevara todo el mérito por su valentía. Las 4 chicas, Alicia, Ellie, Maya y Sarah, intercambiaron una mirada de diversión cansada. Estaban acostumbradas a las payasadas entre los 2 chicos. Es solo una planta abandonada, comentó Alicia, rozando una viga de soporte oxidada. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que nos clavemos una astilla? Pero al cruzar el umbral hacia el patio principal, las risas se apagaron. El interior de Etelgard Industrial no parecía una fábrica abandonada durante décadas. Parecía una zona de guerra. El suelo de hormigón estaba pulverizado, formando cráteres, como si hubiera sido impactado por proyectiles cinéticos a alta velocidad. La maquinaria pesada había quedado destrozada como cartón mojado, y los restos de un almacén yacían amontonados entre vigas retorcidas y ladrillos destrozados. Lo más inquietante de todo, los daños eran recientes. No había óxido en el metal expuesto ni maleza creciendo en los cráteres. Tengo un presentimiento, susurró Sean, su bravuconería reemplazada por un escalofrío genuino. Creo que vamos a encontrar exactamente lo que buscamos. Silencio, espetó Carl, aunque le temblaba la mano al intentar alcanzar la manija de la bahía de ensamblaje principal. Revisemos la planta principal. Apoyó el hombro contra la puerta oxidada. Crujido. Cuando la puerta se abrió con un crujido, en la penumbra del techo abovedado, 2 ópticas carmesí cobraron vida. 15 había estado rastreando sus firmas térmicas desde que cruzaron el perímetro. Enlace de datos entrante. Escuadrón 4/unidad 15 mensaje. 6 objetos orgánicos detenidos. Estado operativo. Comprometido. Nathan, que se encontraba estacionado a la sombra de la pared de un camión cerca de la presa Over, sintió una oleada de irritación. Estaba inmerso en el análisis de las últimas noticias mundiales cuando la alerta llegó a su autobús. ¿Cómo encontraron los civiles ese agujero? Se preguntó Nathan. No tuvo tiempo de regresar a Miami. Envió un mensaje cifrado de alta velocidad a E15. Interrogar para determinar la intención. Identificarse como funcionario o civil. Si es civil, mantener el bloqueo de éstasis. Si es funcionario, prepararse para evacuar las coordenadas. Supuso que simplemente eran carroñeros locales. Si hubieran sido agentes de la sección 7, 15 no estaría enviando informes de estado. Estaría enfrascado en un tiroteo. Antes de que pudiera cerrar el canal, otra solicitud prioritaria impactó sus procesadores. Esta era diferente. Contenía la clave de cifrado única del jefe médico de Decepticon. Solicitud de conexión. Scalpel Nathan autorizó la conexión. A diferencia de los informes de estado por correo electrónico de su equipo, se trataba de una transmisión síncrona de datos neuronales. T-22. Informe. ¿Se encuentra dentro del centro de seguridad de Nevada? Directo al grano, señaló Nathan. Negativo, doctor. Estoy despliegue en una misión de reconocimiento de largo alcance. Regrese inmediatamente. La situación se ha agravado. Los ventiladores de refrigeración de Nathan se dispararon. ¿Estado? Starscream me ha sido poner bajo vigilancia total. Estoy restringido al sector del laboratorio. Tengo las coordenadas para una inyección de puente espacial. Soundwave se está preparando para el despliegue, pero el comandante aéreo está bloqueando la red de señales de la base. Debe regresar, extraer los datos y establecer un enlace terrestre en una coordenada específica. Sin su intervención, el maestro del espía no podrá infringir la atmósfera a tiempo. La mirada de Nathan se apagó mientras procesaba los datos. Soundwave se acerca. El juego estaba cambiando. Si el Spimaster aterrizaba, la autonomía de Starscream terminaría y la búsqueda de Megatron se convertiría en una cacería global. Pero, aún más importante, si Nathan ayudaba a Scalpel, estaría eligiendo oficialmente un bando en la escisión interna de los Decepticons. Entendido, doctor. Estoy en camino. Nathan no lo dudó. Encendió los motores.
Los neumáticos de su potente coche chirriaron contra el asfalto mientras daba un giro en U a toda velocidad. Abandonó la vigilancia de la presa Over. El conejo tendría que esperar. Los lobos se acercaban. Envió una orden final a E-15. Contenga los combustibles orgánicos. No los termine hasta mi llegada. Tengo una nueva prioridad. Nathan cruzó a toda velocidad el desierto de Nevada, su velocímetro subía vertiginosamente mientras llevaba su núcleo sintético al límite térmico. Tenía que construir un puente espacial y dar la bienvenida a la Tierra a un maestro espía. Nathan comprendía el funcionamiento del puente espacial. Se trataba de una avanzada tecnología de conductos espaciales, un sistema de despliegue rápido que trascendía las leyes convencionales de la distancia y el tiempo. Basado en una de las tres tecnologías de la paradoja primaria, el plegado espacial kibertroniano, el puente permitía el tránsito instantáneo entre sistemas estelares, siempre que se dispusiera de las reservas de energía y las coordenadas precisas del destino. En cambio, el puente terrestre era un equivalente táctico de corto alcance, limitado al tránsito planetario intrasistema. Si bien un puente terrestre era más sencillo de activar, a menudo requería solo un operador y un conjunto de pilares de energía localizados, el puente espacial era una empresa estratégica que exigía una calibración exhaustiva y un enlace de alto ancho de banda para garantizar que el viajero no terminara disperso en un vacío dimensional. Nathan calculó que Scalpel ha sido un activo valioso para Soundwave desde el principio. Finalmente, todo encajó. Scalpel no solo había estado vigilando las excentricidades de Starscream por diversión, era un topo infiltrado del maestro de espías. Su presencia en la Tierra era una estrategia táctica premeditada. Ahora que Starscream había logrado aislar al médico en el laboratorio, Scalpel se vio obligado a sacrificar a otro activo, Nathan. A pesar de su cautela innata, Nathan no confirmó la misión de inmediato. Se movió por las principales arterias de la base hacia el sector médico, manteniendo sus sensores atentos a las rotaciones de la guardia local. No está solo, observó Nathan mientras doblaba la esquina del último pasillo que conducía al laboratorio. Haciendo guardia en la entrada había un Decepticon que Nathan no reconoció, un guerrero de nivel medio con un chasis nuevo e impecable. Designación: T-26, declaró el guardia con voz monótona y sintetizada. Estoy asignado al sector médico bajo la autoridad directa de Lord Starscream. Indique su directiva, buscador. Comandante del Escuadrón 7, regresa para una recalibración técnica, respondió Nathan, proyectando su vocalizador un tono de profesionalismo militar aburrido. El guardia escaneó la firma de la identificación de Nathan y se hizo a un lado. Nathan no entró al laboratorio. En cambio, mantuvo un breve intercambio profesional antes de seguir por el pasillo. Se dio cuenta de que T-26 probablemente era producto del chip lógico saboteado y del núcleo de energía reciclado de T-18. Starscream estaba acelerando el despliegue de su propio equipo de seguridad para contrarrestar la influencia de Scalpel. Canal seguro. Scalpel dentro del laboratorio. Scalpel caminaba de un lado a otro en el reducido espacio que ocupaba el suelo, mientras sus numerosas extremidades repiqueteaban frenéticamente contra la aleación. Desconocía que Nathan ya se encontraba dentro de la red interna de la base. T-22. ¿Por qué no ha respondido? ¿Está negociando una mayor asignación? Nathan, de pie en las sombras de un sector de refinación, envió un pulso suave y calculado. Doctor. Actualmente estoy evaluando la relación riesgo-beneficio de incumplir los protocolos de aislamiento del comandante. Maldita sea tu ambición. Bisturí proyectado. Bien. Si estableces el ancla, usaré mi influencia con Soundwave para asegurarme de que tu chasis se reformatee a una clase veterana de alto nivel. Los ojos de Nathan se desorbitaron. Reformateo confirmado. Indique las coordenadas de despliegue. El paquete de datos llegó al autobús de Nathan. N33,5, un pico específico de gran altitud en la cordillera de los Apalaches. 20 minutos. Bóveda de almacenamiento en Ergon 4. El asistente le recibirá. 40 minutos después, Nathan salió al aire abrasador del Gran Cañón de Kernas. En su mano sostenía una pequeña esfera metálica, el anclaje del puente espacial. Parecía sorprendentemente simple para un dispositivo capaz de abrir una brecha en el universo. Según los datos del Tentaclebot, solo necesitaba transportar el ancla a las coordenadas e iniciar un pulso de energía localizado. Soundwave se encargaría del trabajo pesado desde la órbita. Demasiado simple, pensó Nathan, abriendo un pequeño panel en su pecho.
Depositó la esfera en su cámara de almacenamiento subespacial, un pliegue dimensional independiente dentro de su estructura que comprimía los objetos almacenados a una fracción de su masa. Primero, escaneo una nueva altitud de vuelo, murmuró Nathan para sí mismo. Luego, me encargo de los intrusos en Miami. Estaba al tanto de la situación en Ekelgard Industrial. E-15 había informado de la detención de 6 adolescentes humanos que habían entrado por casualidad en el hangar buscando fantasmas. Nathan no tenía intención de dejarlos ir, no porque quisiera hacerles daño, sino porque no podía permitirse una filtración de seguridad. Llegó al borde de un precipicio, con el sistema hidráulico silbando. Dado que su modo alternativo actual era un vehículo terrestre, tuvo que recurrir a un ascenso primitivo. Encendió sus propulsores de palma, y la llama azul a alta presión elevó lentamente su enorme cuerpo hacia el cielo. Era una forma ineficiente de escalar un cañón, pero era mejor que escalar la pared de roca. Al coronar la cima de la colina y transformarse de nuevo en el potente coche deportivo negro, se lanzó a toda velocidad hacia la frontera de Florida. No se percató del elegante interceptor kibertroniano sin marca que salió del hangar de la fortaleza minutos después, con sus ópticas fijas en su firma térmica. La cacería dentro de la cacería había comenzado. 1 hora después. Dayton, Ohio. Un elegante musclecar negro cruzó a toda velocidad el ancho y limpio asfalto de la avenida Iverson, su motor emitiendo un zumbido grave y amenazador que hacía que los peatones se detuvieran a mirarlo fijamente. Nathan buscaba un nodo específico de datos aeronáuticos de alta densidad. Si se quería encontrar la mayor concentración de imágenes de vuelo fuera de una base aérea clasificada, la segunda mejor opción siempre era un museo aeroespacial nacional. Dayton albergaba el Museo Nacional de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, la mayor colección de aeronaves militares del mundo. Nathan llegó a Ohio desde Nevada en exactamente 60 minutos. Para un vehículo terrestre de alto rendimiento, la distancia era imposible, pero para un interceptor kibertroniano que quemaba plasma frío en la atmósfera superior, era un trayecto insignificante. El museo estaba situado junto a la base aérea Wright-Patterson. Si bien la base vecina era una fortaleza de radares y baterías cinéticas, el perímetro del museo estaba diseñado para turistas, no para incursiones planetarias. Nathan activó su camuflaje óptico activo y se dirigió a la pista secundaria, detrás de los hangares de la exposición principal. Un cementerio mecánico, pensó Nathan, mientras observaba las filas de máquinas retiradas. Los humanos llamaban a este lugar museo. Para un kibertroniano, era una bóveda de datos de evolución primitiva. Ignoró las exhibiciones más famosas, los B-52 y los F-15, y se dirigió al hangar de prototipos experimentales. Pasó junto a un señor, 71 Blackbeard, deteniéndose una fracción de segundo. Recordó al veterano Decepticon Jetfire. En los registros cinematográficos, Jetfire había elegido el Blackbeard como su último modo alternativo, cayendo en un estado de éxtasis profunda y con escasez de energía dentro de un museo similar en Washington. Nathan pensó que era mejor dejarlo durmiendo. Jetfire era un buscador de una era olvidada, un titán cuyo poder superaba con creces al de un dron de nivel medio. Pero, más importante aún, Jetfire era un traidor ideológico, un Decepticon que favorecía la luz. Nathan no tenía intención de despertar a un ser que probablemente lo desintegraría por principio. Nathan finalmente encontró el marco que buscaba, un prototipo elegante y de ángulos agudos denominado I-22. Apodado el Zorro Plateado, su nombre guardaba simetría numérica con su propia designación. La nave era un interceptor de gran altitud y alta velocidad diseñado para alcanzar Mach 3,5. Era más rápido que casi cualquier avión terrestre estándar e incluso superaba en velocidad al F-22 de Starscream en línea recta. Nathan decidió que la velocidad prima sobre la resistencia. No necesito intercambiar golpes con los humanos si no pueden atraparme. Inició el escaneo. Su T-Cog vibró con la tensión habitual de reconfigurar su masa. Sintió que sus reservas de energía disminuían un 5%, un costo significativo. Cambiar de modo alternativo no era tarea fácil. Cada cambio requería que el T-Cog mapeara una nueva geometría mecánica y forzara al chasis a alinearse con un plano diferente. Para una unidad con módulos de armas integrados como Nathan, el riesgo de conflicto de hardware era alto. Sintió la fricción interna cuando sus lanzadores de hombro se desplazaron para adaptarse al estrecho fuselaje del Silver Fox. Mucho mejor, gruñó Nathan. Su forma bípeda había recuperado su silueta original y angulosa de Seeker, despojada de las suaves curvas del muscle car.
Dio una vuelta a las instalaciones de Dayton, registrando las coordenadas de otros marcos de alto valor para su uso futuro, antes de girar bruscamente hacia Florida. A Mach 3:5, el vuelo a las afueras de Miami duró menos de una hora. Descendió sobre la planta industrial de Aethelgard, con sus propulsores expulsando fuego azul mientras realizaba un aterrizaje vertical en el centro de las ruinas. Ruido sordo. Comandante. Ha regresado. E-15 salió corriendo de entre las sombras de una cuba derrumbada. Nathan no le prestó atención. En cambio, examinó las instalaciones. La planta era una ruina. Cráteres desfiguraban el hormigón, y varios almacenes secundarios habían quedado reducidos a montones de aleación retorcida. Los dejo solos 2 días y tratan la base como si fuera un derbi de demolición, pensó Nathan, aunque su vocalizador permaneció en silencio. No le sorprendía. El aburrimiento de los Decepticons siempre era destructivo. ¿Dónde están los productos orgánicos?, preguntó Nathan. En la bahía de montaje principal, el sargento E-13 y los demás están manteniendo el bloqueo de éstasis. Dirigir. Dentro de la bahía, acurrucados junto a un enorme reactor químico, se encontraban los 6 adolescentes. Su aspecto era lamentable. Cubiertos de polvo, con la ropa desgarrada por el trato brusco de los drones y el rostro cubierto de hollín y terror. Sean, Carl, Alicia y los demás estaban rodeados por 3 monstruos metálicos, imponentes y dentados. Habían permanecido en silencio durante un buen rato, probablemente paralizados por la constatación de que no se trataba de prototipos militares. Las ópticas rojas brillantes y los clics binarios graves y guturales de los Decepticons habían hecho innegable la incursión alienígena. Sargento, informó E-13 cuando Nathan entró. Desalojen la bahía, ordenó Nathan. Esperen en el perímetro. Los 3 drones vacilaron un instante antes de inclinar la cabeza. Como usted ordene, sargento. Cuando los robots más pequeños salieron, los 6 humanos alzaron la vista. Sus pupilas se dilataron al ver a Nathan. Era más alto, más esbelto y mucho más imponente que los drones que habían estado observando durante 2 días. Se yergue sobre ellos como un dios de acero frío, con sus ópticas rojas brillando con una inteligencia aterradora. Sean tragó saliva con dificultad, su voz apenas un susurro. ¿Eres el líder? Nathan no respondió. Simplemente se quedó mirando fijamente, mientras sus cerebros sopesaban sus vidas frente a la necesidad de su misión. Tras la partida de E-13 y su escuadrón, Nathan centró toda su atención óptica en los 6 adolescentes acurrucados en el suelo. No habló de inmediato. Simplemente observó, mientras sus procesadores registraban cada latido acelerado y cada señal térmica errática. Para los humanos, su silencio era un peso aterrador. ¿Crees que se está preparando para acabar con nosotras?, susurró una de las chicas, con la voz temblorosa por el terror. ¿Es este el final? El almacén se llenó instantáneamente de un coro de pánico biológico y frenético. No deberíamos haber venido aquí. Sean, esta fue tu idea. No quiero morir en una planta química. Quiero volver a casa. Silencio. Ladró Sean, con la voz temblorosa pero firme, intentando calmar la angustia del grupo. Entrar en pánico no nos ayudará a sobrevivir. Escúchenme. Si estas cosas quisieran matarnos, nos habrían eliminado durante la persecución de esta tarde. Pasaron horas siguiéndonos y trayéndonos de vuelta. No buscan un número de muertos. Buscan otra cosa. 2, es una teoría genial, Sean, pero seguimos encerrados en una jaula con un robot gigante, murmuró Carl, con la mirada fija en las puertas abiertas del hangar. Deberíamos escapar mientras está solo. No puede atraparnos a todos a la vez. Negativo, interrumpió Alicia. Su voz era firme, sus pupilas dilatadas por el miedo, pero su lógica seguía intacta. Le lanzó a Carl una mirada de advertencia. Los otros 4 están justo afuera. Probablemente estén haciendo un rastreo del perímetro, esperando que cometamos un error táctico. Sean tiene razón. Tienen un objetivo. Al menos, el más importante lo tiene. ¿El grande?, preguntó Carl, confundido. Míralo, susurró Alicia, señalando a Nathan. Los demás inclinaron la cabeza cuando entró. Emitieron una frecuencia subvocal específica antes de marcharse. No es solo un soldado, es el comandante. Si tenemos alguna posibilidad de salir de este sector, es gracias a él. Desde su imponente estatura, Nathan grabó cada palabra de su conversación secreta. Sus receptores auditivos superaban con creces la audición humana, haciendo que susurros sonaran como una transmisión. Sintió un atisbo de respeto, impulsado por los datos, hacia Alicia.
A pesar de estar en total desventaja estructural, aún era capaz de observar racionalmente y comprender la jerarquía. Era mucho más eficiente que sus compañeros. Quizás los productores locales de productos orgánicos no sean tan limitados cognitivamente como sugieren los registros, pensó Nathan. No tenía intención de acabar con ellos. No era un sentimentalista biológico, pero tampoco un carnicero sin escrúpulos. Y lo que es más importante, pensaba a largo plazo. La Gran Guerra estaba a punto de estallar en este planeta con toda su fuerza. Los Autobots buscarían la cooperación humana. Los Decepticons, la subyugación. Nathan se preguntó, ¿por qué no puedo buscar un tercer camino? Otros Decepticons veían a los humanos como insectos, formas de vida primitivas basadas en el carbono que debían ser ignoradas o aplastadas. Nathan, con una comprensión de la psicología humana y la política global propia de la época preintegracionista, sabía que no era así. La humanidad era un recurso de otra índole. Si quería evitar ser perseguido como un delincuente callejero tras la inevitable caída de Megatron, necesitaba sembrar semillas. Necesitaba aliados estratégicos a largo plazo que no vieran a los Decepticons como una fuerza puramente malévola. Si lograba fomentar una relación de cooperación ahora, podría obtener grandes beneficios cuando el complejo militar industrial se diera cuenta de que estaba en desventaja. La cooperación es una cuestión de influencia mutua, reflexionó Nathan para sí mismo. Pero esa influencia requiere una primera impresión neutral. Los observó un momento más. Estaban discutiendo sobre los orígenes de su raza, debatiendo si era un arma secreta rusa o un invasor marciano. Era hora de subsanar la falta de información. Alicia, gruñó Nathan, con una voz de barítono profunda y resonante que hacía vibrar el aire del almacén. La chica se quedó paralizada. Levantó la vista, con los ojos azules muy abiertos, mirando fijamente sus brillantes ópticas rojas. A pesar del miedo, mantuvo el contacto visual. ¿Tú sabes mi nombre? Tartamudeó, su voz fallando debido al estrés. Sé muchas cosas, respondió Nathan, inclinándose hasta que sus enormes placas faciales quedaron a pocos metros de ella. He observado tus capacidades analíticas. Eres más eficiente que tus compañeros. El ritmo cardíaco de Alicia se disparó a 140 latidos por minuto. Parecía que iba a sufrir un shock sistémico, pero no apartó la mirada. Nathan sintió una leve diversión. ¿Por qué intentaba entablar conversación con un ser orgánico de 17 años? Era un Decepticon. No necesitaba dar explicaciones ni buscar aprobación. Sus protocolos sociales previos a la integración aún se imponían ocasionalmente a su lógica táctica. Comprendo tu situación, afirmó Nathan, con un tono frío y clínico. Puedo autorizar tu liberación. Puedo reintegrarte a tu entorno social. Nosotros, no le diremos nada a nadie. Gritó Sean desde el grupo, desesperado por aprovechar la oferta. Diremos que nunca vinimos aquí. No vimos nada. Le diremos a la policía que simplemente nos caímos. Añadió otra chica con voz aguda e irregular. Alicia le tapó rápidamente la boca a la niña. Silencio. Si no lo denunciamos, las autoridades no tendrán motivo para investigar. Solo estábamos explorando un terreno abandonado. No encontramos más que deterioro estructural. Nathan la observaba, con una sonrisa sombría reflejada en su mente. Ella ya estaba pensando en la seguridad operativa. Correcto, dijo Nathan. No viste nada. Te topaste con un deterioro estructural. Porque si cuentas lo que viste, mi equipo no te encontrará. Lo harán los humanos en las camionetas negras. Y son mucho menos pacientes que yo. Se irguió por completo, su sombra engulló al grupo. Váyanse. Ahora. Antes de que cambie de opinión. Excelente, gruñó Nathan, con una mirada de satisfacción en sus ojos mientras observaba a los 6 adolescentes intentar comprender la situación. Su instinto de supervivencia funciona dentro de los parámetros aceptables. Mientras Alicia y los demás intercambiaban miradas de alivio atormentado, Nathan dejó escapar un sutil clic rítmico de su vocalizador. Una aproximación cybertroniana a una sonrisa. Dado que este es nuestro primer encuentro, consideren esto una asignación especial para su silencio. Con un simple movimiento de muñeca, 6 tiras de papel de alto polímero cayeron desde la palma de su enorme mano, flotando en el aire como hojas de otoño. ¿Qué es esto?, preguntó Carl, agarrando uno de los papeles al vuelo. Antes de que pudiera leer el texto, la voz de Nathan volvió a resonar en el almacén. Giros bancarios. $10.000 estadounidenses cada uno. Válidos en Fortis Bank o en cualquier sucursal afiliada.
Úselos para estabilizar su situación socioeconómica local. Nathan se inclinó, con su visera a escasos metros del grupo. Una última advertencia. Estos fondos se obtuvieron mediante extracción digital no autorizada. Si las autoridades descubren mi presencia, no solo perderán la asignación, sino que también serán señalados como cómplices de un delito grave de proporciones planetarias. Los adolescentes miraron fijamente los cheques, luego se miraron entre sí. El tono de Nathan ya no era el de un monstruo. Era la resonancia suave como la seda de un demonio que proponía un pacto. No creía en las promesas humanas. Creía en la destrucción mutua asegurada. Al aceptar la moneda, ya no eran solo víctimas, sino activos con un interés personal en su anonimato. Un gasto menor para la seguridad a largo plazo, pensó Nathan, mientras observaba a través de sus prismáticos de largo alcance cómo los dos todoterrenos se alejaban por la carretera industrial. Los 6 se habían llevado el dinero. $10.000 era una suma enorme para un estudiante de secundaria, suficiente para garantizar que si alguno de ellos pensaba en hablar con la policía, los demás actuarían como un impedimento natural. La codicia era la mejor garantía. Sargento. 13 y el resto del escuadrón se acercaron, con los ojos fijos en los ópticos, llenos de curiosidad. No entendían por qué su comandante había liberado a los testigos orgánicos, pero sabían que era mejor no desafiar el protocolo. Estas instalaciones están comprometidas, ordenó Nathan, volviéndose hacia su unidad. Identifiquen una base de operaciones avanzada secundaria y trasládense de inmediato. Espero visibilidad nula durante el traslado. ¿Una nueva base? 16 miró la planta química con un dejo de nostalgia mecánica. ¿No vienes con nosotros, sargento? Negativo. Tengo objetivos clandestinos de alta prioridad autorizados por el comandante aéreo. Operarás bajo protocolos de rastreo autónomos hasta nuevo aviso. Nathan no tenía ninguna intención de cuidar a 4 drones mientras el maestro espía estaba de viaje. Necesitaba moverse con libertad y sin cargas. Transmitiendo enlace de comunicación seguro, añadió Nathan. Una vez que se hayan estabilizado en las nuevas coordenadas, envíen la señal. Si necesito su apoyo cinético, les avisaré. Entendido, sargento. Respondieron los 4 al unísono. Nathan los observó mientras comenzaban su reconfiguración. Había establecido su mando. Había sembrado sus semillas en la estructura social humana. Ahora, era el momento de cambiar el rumbo de la Gran Guerra. El Océano Atlántico. Un atolón sin nombre. Nathan llegó a las coordenadas 40 minutos después. Había llevado su helicóptero I-22 Silver Fox a Mach 3-2, abriéndose paso a través de la atmósfera superior sin dejar rastro en el radar. El destino era un islote desolado, un pedacito de arena y roca en lo profundo del Atlántico. Era tan pequeño y aislado que no figuraba en ninguna carta de navegación, ni civil ni militar. Si Scalpel no hubiera proporcionado la firma cuántica exacta, Nathan se habría pasado de largo por 100 millas. El sol comenzaba a ocultarse tras el horizonte, tiñendo el océano de un rojo carmesí intenso y brillante. Nathan ignoró la vista. Aterrizó en una franja llana de playa, sus patas de aterrizaje se hundieron en la arena y se transformó en su forma bípeda. Metió la mano en sus placas pectorales y sacó la esfera metálica. El anclaje del puente espacial. Canal seguro. Scalpel doctor. Estoy en las coordenadas principales. Iniciar el despliegue del ancla. Vas adelantado, T-22. Espera, la respuesta de Scalpel fue frenética. Nathan podía oír el zumbido de fondo de los equipos de laboratorio y el fuerte y rítmico zumbido de los escáneres de seguridad de la base. La velocidad es la única variable que importa, pensó Nathan. Su elección del interceptor zorro plateado había dado sus frutos. A su velocidad actual, podría dar la vuelta al planeta en menos de 10 horas. Ya no era un simple dron, era un sistema de entrega estratégica de alta velocidad. Mientras esperaba a que Scalpel despejara la ruta de la señal, Nathan observó la isla. Era un accidente geográfico sencillo. Roca volcánica en el centro, rodeada de densa vegetación tropical y arena blanca. Era la zona muerta perfecta. Ni humanos, ni sensores, nada más que el rugido de las olas y el frío vacío del espacio, listo para ser explorado. Alzó la esfera hacia la luz moribunda, mientras sus ópticas escudriñaban los intrincados circuitos de su superficie. En algún lugar por encima de él, en la fría oscuridad más allá de la atmósfera, un maestro espía esperaba a que se abriera una puerta. Y Nathan era el único que tenía la llave.